Muy bien, pues aquí estamos, hermanos. Como les mencioné, el día de hoy estamos en nuestra primera charla promocional del diplomado en Consejería Bíblica del Seminario San Pablo. Y no está avanzando esto por alguna razón. Aquí está. Y este programa es para capacitar a los hermanos para servir a la iglesia y a la comunidad en el ministerio de la consejería. Esa es la razón por la cual tenemos estas clases en línea los días sábados de 3 a 7 p.m., precisamente pensando en que los hermanos de la iglesia, pues ya a lo mejor su jornada laboral es hasta el sábado al mediodía y en la tarde a lo mejor pudieran ellos aprovechar este tiempo para estudiar este diplomado. La dinámica del programa es un sistema modular. Cada módulo tendrá 4 o 5 sesiones sincrónicas, dependiendo de la materia. Solo se permite una falta por materia sin penalización. En ese caso, cuando alguien no puede estar, pues solicita la grabación y se le envía el link para que pueda ver la grabación y así no perderse ninguna clase, el contenido de ella. Las primeras 3 materias del diplomado, ahí las tengo listado: dinámica de cambio bíblico, antropología bíblica y hermenéutica. Ese sería el primer trimestre y cubriríamos en un tiempo de 2 años un total de 18 materias. En cuanto al historial académico que nosotros vamos llevando, las materias cursadas tienen una calificación de completa o incompleta. Con 4 materias incompletas acumuladas se le da de baja al alumno y por supuesto nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, les notificamos. No hay exámenes extraordinarios. Cuando usted no pasa una materia, pues Hasta llega el clima simplemente ahí. se le pone como No, los pies. incompleta. ¿Sale? Ya me estoy oyendo. ¿Alguien tiene su micrófono ahí encendido? Eh, Silvia Flores. eh, bueno, ahí aparece una nota aclaratoria, pues dado que nosotros manejamos completa e incompleta. Sin embargo, los maestros tienen su propio criterio de evaluación para decidir si el alumno completó satisfactoriamente los requerimientos del curso o no. ¿De acuerdo? Eso, cada maestro les dará las indicaciones con respecto a ello. Y Ya está en la cuenta de la hermana Ofelia. ¿Ya la tiene? aquí, Ya le transferí nada más. permítame. ¿Dónde la subió? Cintia lo subió. Alguien tiene prendido su... Porque no lo habían subido en el Facebook. Así lo Silvia puso por completa, Flores. dice ella, lo escribió. Hermana Silvia Flores. Silvia Flores. Completa, pues, eh, pero así de digital, sí. ándale, ¿Ya puedes entrar? ¿dónde está la hermana? Sí, gracias, gracias, hermanos. ¿Quién? Si continuamos, el costo de inscripción, hermanos, son de 1,160. Es anual. El diplomado son 2 años, entonces son dos cuotas de inscripción. ¿Sale? Ahí está el costo de 1,160. El costo de los primeros 3 trimestres, ahí también está el precio, son de 1,580. Y para ustedes que están el día de hoy con nosotros participando, pues la promoción que les ofrecemos en este 2026 sería el 10% de descuento en la inscripción eh, para el diplomado. ¿Sale?
Así que lo mantengan y que lo tengan ustedes en cuenta en este caso. Nosotros tenemos el registro, en el momento que usted se registró, ya tenemos básicamente sus datos, así que usted puede echar mano de ello. ¿Sale? Inscripciones abiertas, hermanos, aquí lo tenemos, será hasta el 10 de julio, ahí cerraremos y daremos inicio con el diplomado en consejería el 18 de julio. Ahí ahí les tengo puesto el info del WhatsApp, por si ustedes necesitan algún acompañamiento, pues nosotros podemos apoyarle para que ya todo quede listo y usted pueda iniciar el 18 de julio. Así que esto es lo que tengo para ustedes, hermanos. Está quedando grabado. Si en algún momento dado ustedes quieren regresar a consultar la información, ahí lo vamos a tener disponible. ¿Sale? Eh, bueno, vamos a dar inicio. Le voy a dar lugar ahora al pastor Félix Ramírez, que estará con nosotros. Y si algunos lo conocen, pueden aprovechar, saludarlo en el chat. Me imagino que él va a estar atendiendo la clase de diapositivas. Al final vamos a tener nosotros unos 15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Sale? Eh, Pastor Félix, bienvenido. Muchísimas gracias por su apoyo en esta noche y pues el tiempo es suyo, Pastor. Pues muchas gracias, pastor. Pues agradezco de verdad muchísimo la bendición y la deferencia de invitarme a esta charla en particular. Y pues también doy gracias al Señor por la vida y la fidelidad del Seminario San Pablo durante estos años, desde que fue fundado. Y pues de la cual pues me siento orgulloso de ser un colaborador. Y de hecho aquí tengo la playera oficial del seminario, está para que vean que sí me la pongo. Solo que está debajo la que está abajo de la camisa del América, porque pues primero lo primero, o sea, hay que dar primeramente lo primero, ya después da igual, ¿no? Pero pues aquí está, al menos por fuera la tengo. Gracias. Bien, hermanos, pues permítame nada más compartir la pantalla. Eh, bien, ahí está. Pues esta presentación, pues va a estar disponible para todos ustedes apenas termine la conferencia. Pues la voy a compartir al pastor José Luis y el pastor José Luis, bueno, se la pedirán a él, perdón, el hermano, y pues úsenla para que ustedes, pues como consideren, quizá para animar a otros o para que ustedes puedan refrescar la información que vamos a ver hoy. La dinámica será como la dijo el pastor José Luis, vendrá la presentación y si hay alguna pregunta que tengan, pues apúntenla por allá o si quieren pueden plantearla en el chat de aquí y si considero que es una respuesta que yo voy a responder más adelante durante la presentación, se los voy a indicar. Pero si no, pues me tomaré unos momentos para explicar al menos de una manera somera, rápida, breve, para que pues todos podamos entender. Si me permiten, vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, Padre bendito, te bendecimos en esta noche. Gracias, Padre, por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, Señor, que en la inmensa mayoría del tiempo, Señor, pues la pasamos por alto. Pero en este momento que llegamos, Señor, casi al final de esta jornada donde tú has estado presente, queremos agradecerte y queremos exaltar tu nombre, Señor, porque has sido fiel hoy y siempre. Tu pacto de amarnos, de sostenernos, de bendecirnos y de ser tú nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor, y ruego por esta charla, ruego por mis hermanos, que gozo saber de la existencia de varios de ellos, Señor, de volverlos a ver, y también de hermanos que tengo el privilegio hoy de conocer. Señor, dirige nuestras palabras, que podamos salir animados, instruidos, Padre, para ser parte de lo que estás haciendo aquí en este mundo, que es formar un pueblo celoso de buenas obras para ti.
que honren tu nombre y que seamos dignos representantes en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a comenzar y pues he dividido esta charla en algunas preguntas que nos van a ayudar simplemente a orientarnos, ¿no? Para no perdernos en el camino. Y son preguntas que posiblemente ustedes tengan en la mente. Así que pues el tema es uno de los temas que pues me ha acompañado en los últimos 26 años de mi vida. En el 2002 fui invitado por el Seminario San Pablo para dar, creo que una materia que se llamaba Edades en la Educación. Pero ya desde por ahí de 1998, 97, sin saber que ya había llegado este enfoque de la consejería bíblica al Seminario San Pablo, estaba yo buscando, como pues ya estaba yo pastoreando a mis 26 años, y pues por supuesto que tengo la escritura, pero necesitaba yo alguna orientación específica acerca de cómo pues hacer mi trabajo pastoral. Yo predicaba, como hasta la fecha, enseñaba, eh, por supuesto que me reunía con hermanos, pero no me sentía lo suficientemente capacitado. Yo estudié toda una carrera en educación, tengo una licenciatura en educación, una maestría en educación, pero pues, y me eché casi en cada uno de los 8 semestres una materia de psicología. Y era lo que pues más a mano tenía yo, pero había algo en mi corazón que me decía que había mucho más que tomar lo mejorcito de las ciencias sociales y tratar de encajarlo con la palabra, hasta que, bueno, me topé con un libro que solo vamos a comentar rápidamente, el libro del doctor Jay Adams, que ya está en la presencia del Señor, que es considerado como el padre de la consejería bíblica moderna. No la inventó, pero creo que para el siglo pasado, desde 1960 aproximadamente, que sale el libro, vino a abrir una gran brecha para el paso de lo que ahora ya conocemos sobre la consejería bíblica. Y bueno, pues tuve la bendición de conocer a la doctora Natalie Carlin, que acababa de llegar, graduada del Seminario Teológico Westminster en Pensilvania, Estados Unidos. Y pues ella trajo toda esta perspectiva, los cursos, y bueno, pues la conocí a finales del 99 y honestamente y para la gloria de Dios y también honrando a nuestra hermana, tuve la dicha de entrar a este maravilloso mundo, que fue pues en primer lugar para mi propia vida y por supuesto vino a darle un giro muy, muy importante a mi ministerio. Y pues, de verdad, insisto, agradezco la oportunidad del Seminario San Pablo de tener a este semi-inconverso, ¿verdad? Soy bautista, pero pues cada vez más cerca de ellos, pero no creo que tan cerca como ellos quisieran que yo esté. Pero pues, gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del ministerio de la palabra, podemos pensar en dos arenas o en dos escenarios. Es decir, bueno, no solamente los pastores, cualquier creyente, pero quizá esto va un poquito, esta parte nada más, va enfocada en aquellos que pues estamos, digamos así, más de lleno, con más tiempo, con más dedicación a ministrar a la gente con la palabra. Y pues por un lado está el lado o la cara del ministerio público, que es cuando nosotros estamos delante de la congregación, ya sea a través del sermón, a través de alguna enseñanza, a través de alguna conferencia. Y pues el otro lado está pasando la basura justamente en este instante. O sea, creo que estaban esperando que yo comenzara para pasar. Bueno, y por otro lado está el ministerio personal de la palabra. Y aquí estamos hablando pues de lo que normalmente se conoce como pues la consejería. Así, a secas, la consejería. Y siempre que yo presento esta diapositiva, les pregunto a mis alumnos, ¿cuál de las dos arenas es la más importante? Y claro,
como en ambas está presente la palabra de Dios, pues siempre la respuesta es, pues ambas, ¿no? Tanto la dimensión pública como la dimensión personal del ministerio de la palabra son importantes. Muy bien. Y esa es la respuesta correcta, ambas, ¿no? Que el ministerio público, tiene un poco de más impacto, digámoslo así, que la personal, pero pues desde que abramos la palabra de Dios, no importa en qué contexto estemos. Ahora, la segunda pregunta que generalmente les hago a mis alumnos es la siguiente. ¿A cuál ustedes le dan el mayor número de minutos o de horas para prepararse? Y entonces allá la cosa cambia. Aquella primera respuesta muy efusiva que me dieron de que los dos ministerios son igualmente importantes, como que la segunda pregunta pone en tela de duda que realmente crean que ambas arenas sean igualmente importantes. Por una simple razón. ¿Cuántas horas le dedicamos a preparar una clase de la escuela dominical? Miren, así, la persona más ágil o con menos tiempo, pues le echará 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Eh, pero cuando alguien te dice, o cuando estás ayudando a alguien, ¿cuántos minutos tomas para prepararte para hablar con esta persona? Que te va a hablar de un problema real, de un problema presente, un problema que puede estarlo dominando, un problema o una lucha que puede estarle quitando el sueño. Y ahí es cuando entonces nos damos cuenta que aunque por fuera podamos decir que ambas arenas son igualmente importantes, cuando se trata de estar con alguien, escucharlo, y no simplemente escucharlo, sino ofrecerle alguna palabra de aliento, de dirección, de consuelo, de instrucción, de advertencia, como que ahí no es tan importante la preparación. Bueno, cuando hablamos de la consejería bíblica, estamos hablando precisamente, o si tenemos que encajar, por supuesto, es el ministerio personal de la palabra. Aunque también el doctor Paul Tripp, uno de mis maestros en el seminario, decía que la función del predicador, veo aquí que hay pastores predicadores, cuando el predicador está exponiendo la escritura o está dando una clase, está entrenando a los consejeros. Me encanta ver la predicación así. Claro, yo soy el que en la mayoría de los casos soy el que está enseñando, pero cuando tengo la bendición de sentarme a escuchar a alguien predicar, yo me veo a mí mismo como un consejero recibiendo capacitación. Yo animo a mis pastores para que comuniquen esta misma idea a sus feligreses. Hermanos, quizá lo que vayamos a ver, el tema, algún enfoque, alguna aplicación, quizá no sea tan directamente para ti, pero tú eres un consejero y quizás sea de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes se lleven a su casa. Cada uno de ustedes ya son consejeros. Desde el momento en que alguien te pregunta, oye, fíjate que tengo tal cosa, ¿qué opinas? Todo lo que vas a decir después de esa pregunta es consejería. Estás dando tu consejo, tu perspectiva. Ningún consejo es neutral. Todo lo que tú dices o está de acuerdo con la verdad o con la mentira, con la sabiduría de Dios o con la necedad de este mundo. Tu consejo refleja la perspectiva de la luz o de las tinieblas, pero no hay un consejo neutral. Todos somos consejeros. Y hablo incluso de los inconversos, porque los inconversos también tienen su perspectiva de la vida. Los inconversos te pueden decir cómo debes realizar, cómo debes ejercer tus finanzas, cómo debes educar a tus hijos, cómo debes ejercer tu sexualidad, cómo debes divertirte, cómo debes elegir las vocaciones, en fin, cada opinión, cada perspectiva acerca de lo que tiene que ver esta vida es consejo, es consejo. Es inevitable esto. Así
que, pastores, visualícense de esta manera. Aunque quizá ustedes no estén enseñando a sus hermanos a aconsejar como en un curso formal, piensen que cada vez que ustedes se paran a predicar y ustedes exponen la escritura, estoy seguro que no solamente lo hacen para dar una mera explicación o una mera información acerca de lo que dice el texto, sino que ustedes quieren que esta palabra predicada transforme las vidas de sus feligreses. Bueno, lo que ustedes están haciendo, quizá no se hayan dado cuenta, es entrenar a los consejeros que están allá. Y no me estoy refiriendo únicamente a aquellos que han tomado algún curso de consejería, sino a todos sus oyentes. Cada vez que predicas, estás entrenando a la gente que está allá, que cuando salga a este mundo y le pregunten, va a dar un consejo. Más te vale entonces que lo que tú dices cada domingo o lo que tú dices cada vez que tienes la oportunidad de compartir la palabra sea directamente alineado con el consejo de la palabra de Dios. Bueno, tardó un poquito más de lo que había pensado. Bueno, hablando un poquito acerca de la necesidad de la consejería bíblica. Esta es una pequeña muestra de las realidades que están en la congregación de los santos. Estas son algunas de las situaciones, quizá, por supuesto, quizá de las más gruesas, ¿no? De las más preocupantes, de las que quizá como pastores, como líderes, como ancianos, como padres de familia podamos decir, no, esto sí es serio, es grave, ¿no? Eh, pues ya estamos en el pleno siglo XXI, 2026, y escuchar que en la iglesia hay adulterio dentro de los mismos hermanos de la iglesia, ya lamentablemente no es una noticia aislada. Abuso físico, personas jóvenes que caen en fornicación. Quizá llega a la iglesia un creyente que ha recibido un diagnóstico de esquizofrenia. De repente, una joven maestra de niños, 16 años, pues resulta que practica la anorexia. O el líder de jóvenes que lo invitan a, no sé, alguien lo invita para dar una charla. No, es que yo tengo baja autoestima, ¿no? En la escuela, la orientadora me dijo, y la verdad yo no tengo una alta autoestima. Y esa palabra trae muchísima información detrás. O la presidenta de la femenil batalla con la depresión y ansiedad. Dos de los trastornos mentales o desórdenes mentales que desde la pandemia a nivel mundial se incrementaron en un 25%, según la Organización Mundial de la Salud, que es la rama de las Naciones Unidas encargadas de la salud. Y en algunos países llegó a incrementarse a un 30%. Creo que hoy hablar de depresión y ansiedad es hablar de dos temas que son el pan nuestro de cada día para mucha gente. Cuando yo empecé a estudiar y enseñar estos dos temas, se me hacían tan lejanos, se me hacían temas que, pues eso en los Estados Unidos, gringos, ¿no? Con tanta droga que tienen y con tanto rollo. Pero no, yo hasta los niños dicen, ¿no? Estoy deprimido hoy, estoy ansioso. Creo que todos conocemos a algún hermano que tiene algún hijo que está empastillado, ¿verdad? Que no puede dejar el Ritalin. Y, en fin, tantas cosas. O un diácono de la iglesia se acerca y confiesa que lucha con la homosexualidad o es descubierto en la homosexualidad. El hijo de un pastor diagnosticado con el famoso trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, pues de las cosas más recientes ahora, la famosa disforia de género, esa inquietud, ese malestar interno que muchas personas o varias personas experimentan porque los genitales que ellos traen al nacer no corresponden con el género que ellos piensan ser. Lo clásico, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y
las cosas ya bárbaras, ¿no? El que alguien se crea una alienígena o que alguien se crea un perro y ya saben los Terians, ¿no? No sé si los Presbyterians tienen algo que ver aquí, pero bueno, no creo que no estoy hablando de estos Terians, estoy hablando de otros Terians. En fin, hermanos, estas son las luchas de la gente que está en nuestra iglesia. ¿Qué es la consejería? Bueno, me encantaría sentarme con ustedes unas 10 sesiones para explicar más a fondo, pero vamos a tratar de responder esta pregunta. Miren, para empezar, la consejería bíblica ha recibido durante mucho tiempo diferentes nombres, pero al final de cuentas se trata de la misma responsabilidad, del mismo llamado, de la misma tarea que tenemos acá en esta vida. Pues se le conoce también, es una manera de discipulado, le podemos llamar cuidado espiritual. Se le puede llamar, como dije, una de las maneras del ministerio personal, individual de la palabra. Podemos hablar de orientación espiritual. De hecho, el libro que sacó el doctor Jay Adams, que en inglés es Competent to Counsel, competente, la palabra competente to counsel. La palabra counsel no les gustó a la editorial CLIE, que reside en España, que son los que se creen el dueño del idioma español, ¿no? Entonces ellos lo tradujeron como capacitado para orientar, pero pues se pasó ya aquí a Latinoamérica como capacitado para aconsejar. Entonces, a oír de orientación espiritual, claro, del contexto evangélico, porque hoy hay muchos orientadores espirituales que les pueden salir con cualquier tontería, ¿verdad? Asesoría espiritual, acompañamiento espiritual para que no se oiga muy directivo, muy influyente, ¿verdad? Entonces, te acompaño, llámenle como quieran. Realmente el nombre, al menos para mí, a estas alturas ya de conocer y leer y enseñar, no es un asunto que me preocupe o que me asuste, ¿no? Cuando hablamos de consejería bíblica, no estamos hablando de una clase privada de Biblia. Lamentablemente, en muchos programas de discipulado personal, en realidad es una clase individual de Biblia. El consejero o el líder abre el pasaje, bueno, vamos a estudiar esto, y peor aún, una mini conferencia. Tampoco piensen ustedes que la consejería bíblica es simplemente darle una lista de versículos bíblicos al hermano sobre el problema que les compartió y por el que ustedes se han reunido, ¿sí? Pero por supuesto que sí incluye, y de las cosas que quizá les sorprendan escuchar de alguien que ha enseñado por más de 2 décadas y media esta materia, les digo, mucha consejería bíblica en realidad no se menciona en la Biblia, ¿no? Incluso yo les enseño a mis alumnos, abran su Biblia y lean, aunque sea Juan 3:16 que ustedes vayan a leer, aunque sea el Salmo 1 que la mayoría se sabe de memoria. Abran su Biblia, lean la Biblia, porque es la Biblia la palabra de Dios. Consejería bíblica en contraste con la reina de las perspectivas hoy en la psicoterapia secular, que es la humanista. No es simplemente escuchar a la gente, pero por supuesto que debemos escuchar, sobre todo en las primeras sesiones, cuando necesitamos conocer la historia, el trasfondo de esta persona. A veces escuchamos, pues, le busqué, hermano, porque estoy luchando con pensamientos suicidas. No, vámonos, te vas al Éxodo 20, no matarás y no te matarás. Y ejemplos, ¿no? Quizás Saúl se suicidó y Judas se suicidó. La gente no necesita eso. No es meramente escuchar brevemente. No es solo escuchar y decir, no, pues sí. Y reafirmar a la persona. Eso es, déjenselo para los psicoterapeutas, que no tienen realmente mucho y nada bueno que decir. Consejería tampoco significa decir a la gente lo que nosotros pensamos del asunto que nos comparte. Efectivamente, si la persona te comparte un asunto con el cual tú te puedas identificar o una lucha con la que tú enfrentaste, pues obviamente pues, se espera que tú compartas tu testimonio. Pero no es necesariamente lo que yo pienso,
lo que yo siempre considero, no se trata de esto. No es decir a la gente lo que debe hacer. Y creo que esa es una de las expectativas que traen las personas cuando buscan consejería. Pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? No, yo no te voy a decir qué vas a hacer porque luego me vas a echar la culpa a mí, ¿no? Ese pastor me dijo, hace varios años, una pareja que yo estaba, bueno, estaban novios, después de varios años de novios, pues yo le pregunté, oye, ¿y por qué no te casas con fulana de tal? Ya, o sea, esa es una mujer muy buena, es una buena candidata. Y bueno, pues yo creo que tú ya deberías casarte, ya no esperes más. Bueno, este brother va y le dice a la hermana, bueno, pues vamos a casarnos. Y la hermana le preguntó, ¿y por qué me estás pidiendo que nos casemos? ¿Por qué ahorita? Es que el pastor me dijo que yo me case contigo. No, pues la hermana lo bateó, o sea, pues, yo no quiero a alguien que esté obedeciendo así nada más, ¿no? Entonces, por eso y muchas otras cosas más, la consejería no es, mira, eso es lo que vas a hacer, lo que debes hacer. En el mejor de los casos, lo que podemos decir, lo que yo entiendo a la luz de lo que tú me has contado y a la luz de este pasaje, yo creo que la voluntad de Dios está por este lado. Pero como no me canso de decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo único seguro que puedes decir es lo que dice la Escritura. No es regañar, no es juzgar, no es condenar a la gente. Si tú tienes de por sí una personalidad que siempre está regañando, siempre está señalando a todas sus faltas, ten mucho cuidado. La consejería no es eso. Y tampoco, y aquí quizá algunos se preguntan, bueno, ¿qué es eso de aceptar incondicionalmente? Cuando uno va a, a terapia secular, pues uno se encuentra con una persona que pues resulta ser lo que uno quiere, ¿no? Y pues le cuentas que fallaste, le cuentas que caíste, lo volviste a hacer, y no escuchas ningún tipo de llamada de atención. Hay una aceptación incondicional. Y lamentablemente esta idea se ha trasladado a nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído, ¿no? Dios nos ama incondicionalmente. Ah, pues qué chévere. Haga lo que yo haga, ¿verdad? No importa lo que yo haga, Dios me sigue amando. Bueno, en el último de los casos, eso es verdad. En el último de los casos. Pero no es lo que significa, o más bien no significa lo que tú quieres que signifique. Dios no nos acepta incondicionalmente. Dios nos acepta, decía David Paulison, contracondicionalmente, a pesar de lo que somos. Y no nos acepta para no hacer nada con nosotros. Lo primero que hace el Señor al salvarnos es, Él nos tiene que aceptar primero por su gracia. Y entonces Él no se queda conforme con lo que somos. Primero nos acepta, dice Efesios 1:7, que hemos sido aceptos en el amado para que entonces comience el proceso de transformación. Bueno, podría yo hablar media hora más acerca de esto. Bueno, les quiero compartir rápidamente 4 definiciones. No tienen ustedes idea de cuántas definiciones hay ahí afuera acerca de lo que es la consejería bíblica. Bueno, acá una de ellas dice, el proceso es el proceso donde la Biblia, la palabra de Dios, se relaciona individualmente, algo que no debemos hacer en público, pero muchas veces en privado generalizamos, ¿no? Hablamos de generalidades cuando podemos hablar y aplicar de manera individual. Con una persona o personas, en el caso de que estés aconsejando un matrimonio, una familia, que están luchando bajo el peso del pecado personal y las dificultades con el sufrimiento, para que puedan cambiar genuinamente en el interior de la persona para ser agradable a Dios. Resalté algunas palabras que me parecen clave en esa definición. Otra definición dice, la consejería bíblica involucra caminar pacientemente con alguien. Y la palabra pacientemente es importante aquí. Conectándolo sabiamente, escuchen bien, con Cristo. Siempre digo que la consejería, el consejero bíblico, su tarea principal es llevar a la persona a que se encuentre con Cristo. Te presento a Cristo, te presento la palabra de Cristo, te presento el consejo de Cristo a través del mensaje de la Biblia centrado en la gracia. Este ministerio de uno a uno se lleva a cabo en la comunidad de la iglesia, en el contexto de la iglesia, donde se pueden abordar tanto los problemas normales, llamémosle así,
como los complejos de la vida. Otra definición: acompañar a una persona que está luchando, ¿verdad? Porque la gente viene en busca de ayuda cuando está luchando. Y buscar aplicar los principios de la palabra de Dios de tal manera que la persona responda de manera obediente y piadosa. Esa es la meta, que responda obediente, piadosamente, desde el corazón a los problemas que enfrenta con un motivo correcto, para la gloria de Dios y también como resultado el bien de la persona. Una última definición, y ya terminamos con esta parte. Un aspecto del proceso de discipulado, por eso decía, es una parte, una forma intensamente enfocado e intensamente personal, en el que el creyente, pero los creyentes se unen entre sí, es un creyente con otro creyente, con el triple propósito, aquí el autor propone, enseñar, advertir y guiarse unos a otros hacia el amor y la piedad bíblicos, los cuales marcan el progreso hacia la madurez espiritual. Como ustedes pueden darse cuenta, aun cuando haya cuatro o muchas más, van ustedes a encontrar elementos comunes en lo que es la definición. Esta no es una lista exhaustiva, pero si yo quisiera resaltar algunas de las características que distinguen a lo que se conoce como consejería bíblica, es que en última instancia pretende glorificar a Dios. ¿Cómo? A través del cambio real, completo, duradero, permanente de las personas. También tiene obviamente el propósito de sustentar, perdón, de exaltar a Cristo, que es el Redentor, que es el que hace la obra. Está sustentada en la Biblia y en la teología. O sea, la consejería bíblica requiere, por supuesto, hermano, la materia prima son las sagradas escrituras, nuestra regla de fe y de práctica, pero también recurre a interpretaciones sólidas acerca de lo que dice la escritura. Entonces, un consejero bíblico debe ser no solamente un conocedor de su Biblia, sino debe ser un teólogo en el sentido más sencillo de la palabra. Debe conocer la doctrina sólida, y yo sospecho que estamos entre puros reformados, yo diría teología reformada. Está centrada en el Evangelio, no está centrada en ninguna perspectiva humana que haya sido barnizada con algunos textos bíblicos. Es la sencillez y la profundidad al mismo tiempo del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y cómo esta verdad impacta cada área de nuestra vida. Se realiza desde la perspectiva del consejero con un corazón compasivo. No, no estamos para condenar a nadie. No estamos para terminar de quebrar la vara que ya está fracturada. No estamos para apagar la brasa que ya se está apagando, ¿no? Estamos para mostrar la misma compasión de nuestro Señor. Apunta a un propósito redentor. No es meramente que la gente se sienta bien, no es meramente que la gente se adapte, que se vuelva funcional, términos que han sido tomados de la psicología y de las ciencias sociales. Procura el cambio de corazón, y este es uno de los elementos así, de los más distintivos de la consejería bíblica. El cambio apunta primeramente al corazón. Ezequiel 36:26 nos habla de que dentro de la promesa del nuevo pacto, el Señor iba a dar un nuevo corazón, y en ese corazón iba a escribir su ley para que entonces, dice el profeta, anden y guarden mis mandamientos. Cambiar el corazón significa un cambio de conducta. ¿Puede haber cambio de conducta sin cambio de corazón? Pregúntenle a los fariseos cómo lo hicieron. Ellos fueron campeones en esto. Pero es imposible que haya un cambio de corazón sin que haya un cambio de conducta. La consejería bíblica espera un cambio, no un cambio temporal. La consejería no es un mero trabajo de cosmetología, ¿verdad? De maquillaje. Espera un cambio permanente, pero eso sí, muy importante, y si tienen chance de escribir esa palabra, pongan cambio progresivo.
una de las doctrinas fundamentales en la consejería bíblica y en general de la teología reformada es que nosotros entendemos la santificación como un proceso. Bueno, hay tres enfoques, ¿verdad? Pero el enfoque en cuanto a lo que Dios está haciendo hoy, pienso en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día de Cristo. Es un cambio progresivo. No esperes que después de tu primera sesión, aun cuando haya sido llena de compasión, de entendimiento, de riqueza bíblica, la próxima semana cuando te encuentres a la hermana o al hermano te diga, bendito Dios, se acabó mi problema. Al contrario, prepárate para, ay, lo volví a hacer, hermano, ¿no? Esta es la chamba. Y como dije hace un momento, se realiza en el contexto de la iglesia. No estoy diciendo que en las instalaciones de la iglesia, sino que la consejería bíblica es la tarea de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por allá salió hace un libro hace muchos años que pues quizá el término pueda ser desanimador para varios, ¿no? Pero decía, la iglesia como una comunidad terapéutica. Bueno, la palabra terapéutica también es una palabra que puede causar incomodidad. Pero la idea de este autor es exactamente esto. La tarea, el trabajo, la chamba de conectar el evangelio transformador de la palabra con la gente en necesidad, es una tarea que Dios le ha encargado a la iglesia, no a la psicología secular, no a la psiquiatría, no a los médicos, no a los chamanes, no a los merolicos, no a los coaches, es a la iglesia. Hermanos líderes, si los miembros de su iglesia no ven al ministerio de la palabra de la iglesia como el recurso para acudir en medio de alguna lucha, ustedes no han logrado ustedes la meta que Dios quiere, que es que la gente vea que el cuerpo de Cristo es el lugar donde Dios obra. No solamente su familia, no solamente es su esposa, no solamente su pueblo, es la comunidad donde Él transforma a los perdidos en creyentes y a los creyentes en discípulos de Cristo Jesús. Por eso, cada pastor debe ser un capacitador de sus miembros para que ellos hagan la obra del Evangelio. Voy a mostrar un texto en un momentito más. Muy bien. Ahora, alguien por allá podría decir, ok, entonces creo que estamos hablando de psicología cristiana. Bueno, vamos a aclarar, vamos a hablar un poquito más claro aquí. Miren, por supuesto que antes de 1960, no estoy diciendo que no había ningún intento de tomar la escritura y conectarla con los problemas de la gente, pero pues quizá de una manera un poquito más formal, el doctor Sigmund Freud, creo que muchos han escuchado hablar de él, pues que fue de las primeras voces que pues empezó a sonar y que pues empezó a decir, miren, el problema de la gente es este. Las personas somos esto. Nuestro problema es este. La solución es esta. Y los recursos para obtener esa solución es este. Y la meta en este proceso de ayudar a la gente es este. Fue una de las primeras voces. Y ahí nació de manera ya un poco más formal, más organizada, la psicología secular, ¿sí? Pero bueno, pues los cristianos pues dijeron, bueno, creo que Freud está equivocado en muchas áreas, pero creo que hay cosas que podemos tomar de la psicología y pues buscar qué pasajes bíblicos lo dicen de otra manera. Y entonces así es como nace la psicología cristiana o la consejería cristiana. Eh, Llevo ya 28 años en este negocio, así que les puedo explicar la diferencia. Consejería cristiana en un 95% de los casos. Cuando alguien escucha, él es un consejero cristiano, o sea, se autodenomina consejero cristiano, lo más probable, número uno,
es que sea un psicólogo y sea un creyente, lo cual no significa que su perspectiva en realidad es bíblica. Me explico. Quiero ilustrarlo de esta manera. La consejería cristiana es la mezcla de la psicología con la Biblia. La palabra mezcla quizá pueda molestar a algunos, pero en realidad lo es. Y hay un ministerio por allá que me topé, de hecho, antes de conocer la consejería bíblica, que se llama el Ministerio de Estar Conscientes de la Psicoherejía. Y el logo es genial. Vean ustedes cómo la Biblia, representada en este libro, está, ¿cómo le podemos llamar? Está envuelta en esto que simula una serpiente, pero que es la letra psi griega, la letra psi que se traduce como S, como PS, ¿no? Como psique, psicológico, etcétera. Pero pues está genial porque hace pensar en una serpiente, ¿no? La serpiente antigua. Y aquí tienes tú la verdad de Dios amarrada, envuelta en la mentira de Satanás. Bien, son comentarios muy amplios, muy generales, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista. Y luego tenemos a la consejería bíblica, donde el fundamento, el marco para entender los problemas. Hablo no de problemas físicos. No estoy hablando de que la Biblia nos dice qué hacer con el insomnio o la Biblia nos dice qué hacer cuando uno tiene taquicardia o qué hacer cuando uno quiere perder peso. No, la Biblia no se escribió para ese propósito. Pero dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que si tu Biblia no habla acerca de algún asunto, ojo, no estoy diciendo que si la Biblia no menciona alguno de los nombres técnicos de tantos trastornos que hay, no quiere decir que la Biblia no tiene nada que decir. Pero si la Biblia habla de algún asunto que en la psicología se le conoce con otro nombre, ten por seguro que la Biblia va a ser la respuesta. Bien, voy a ir muy rápido aquí porque voy tomando un poquito más del tiempo que había pensado. ¿De dónde viene eso de la consejería bíblica? Miren, quizá de manera un poquito más organizada y formal, desde el siglo XVI, desde los reformadores, los cristianos han intentado entrar en ese trabajo del cuidado pastoral, desde Martín Bucero, no Lutero, Bucero, y un hombre muy importante por allá, el doctor Richard Baxter, que escribió un libro en su época, que era así como el nombre se llamaba Directorio del Alma. Y él fue un teólogo brillante, destacadísimo, que hizo una especie así, literalmente era un directorio, una enciclopedia de los problemas, y él le puso los nombres que se manejaban en su época y cómo abordarlos bíblicamente, ¿no? Entonces estamos hablando ya de 16 a 21 de más de 5 siglos. Pasó el tiempo y vamos un poquito más reciente. A mediados de 1960, en cualquier seminario que tú quisieras ir, al entrar en alguna materia, haciendo a un lado las materias de teología sistemática, todas las materias que nos enseñan a conocer la Biblia, cómo evangelizar, cómo predicar, etcétera, las materias que tenían que ver con el esfuerzo del seminario de entrenar a los futuros pastores en la tarea pastoral, de manera así, sin fallar, lo que se leía era psicología secular. La psicología de Freud, que era la primera en que se dio a conocer u organizar. Bueno, para esas fechas llega el doctor Jay Adams a dar clases de predicación en el Seminario Teológico Westminster en el poblado de Glenside, en el estado de Pensilvania, del cual soy un orgulloso graduado, no del programa de la maestría, sino de dos programas importantes de consejería. Me tomé todos los cursos que se ofrecían en aquel entonces.
En 1970, él publica lo que se puede considerar como la primera obra que abre esta brecha en la consejería bíblica. El libro Capacitado para Orientar. La idea original del doctor Jay Adams era, recuerden, él es un profesor de seminario escribiendo principalmente para sus alumnos que iban a ser los pastores y que se sentían incapacitados o discapacitados, quizá algunos de ellos, para orientar, para cuidar espiritualmente, más allá de la mera predicación. Porque cuando uno está predicando, está hablando generalidades, uno hace aplicaciones a manera de ejemplo, pero no puedes aplicar ese pasaje para todas las personas que están en tu audiencia. Entonces, Jane Addams fue el primero en la era moderna, en los últimos 100 años quizá, en decir a la gente, a los creyentes, tú con tu Biblia, tengo una, tú con tu Biblia tienes lo que necesitas, la capacitación básica para que tú puedas orientar, aconsejar, dirigir, instruir, etcétera, etcétera. No tenemos necesidad de ir y aprender y abrazar las ideas humanistas, ateas, antibíblicas de la psicología secular. Y ahí empezó. Vinieron varias generaciones y en la segunda generación de la consejería bíblica, tres nombres destacan de manera importante. El doctor David Paulison, que ya está en la presencia del Señor. El doctor Edward Welch, que tuvimos la bendición de tenerlo en noviembre del año pasado aquí en la ciudad de Mérida. Y el doctor Paul David Tripp. Quizá sea un poquito más conocido sus libros. Esos tres fueron mis maestros y los escuché. Ahora sí que yo puedo decir, fui educado a los pies de David Paulison, Ed Welch y Paul Tripp. Y ellos son los que avanzan la obra, desarrollan más la obra del doctor Jay Adams. Y bueno, hoy pues ya estamos a 25 años de que comienza un poquito más. Ya hay otros nombres, consejeros, maestros de seminarios, y gracias a Dios, esto comenzó con los presbiterianos, pero ya, bendito Dios, ya hasta nosotros, los pobres bautistas, ya tenemos esa bendición de contar con esta perspectiva. Nombres como Brad Hambrick, nombres como Jeremy Pierre, nombres como Paul Toches, pues que no son tan conocidos hoy, están siguiendo esta misma línea de la consejería bíblica. Bueno, ¿en qué consiste la consejería bíblica? Bueno, pues podemos decir varias cosas. Bueno, quiero enfocarme primeramente en la palabra consejería. Pues la consejería bíblica es consejería, ¿no? Es un ministerio personal. Y cuando hablamos de la palabra ministerio, no perdamos de vista que la palabra ministerio viene de minister, que significa siervo o servir. Es una forma de servir de manera personal a Dios y a la gente. Como es consejería, no es una clase, es una charla. La consejería debe ser conversacional, pero no cualquier conversación y no sobre cualquier tema. Tengo aquí un par de libros, que uno es un modelo, una más bien una perspectiva teológica de la consejería y el otro es pues una metodología que el libro me llamó mucho la atención. En inglés es Gospel Conversations, o sea, conversaciones sobre el Evangelio. Un título que me llamó mucho la atención. Yo decía, bueno, yo creo que la consejería es mucho más, o sea, no solo conversar del Evangelio, pero obviamente ya lo leí, me convencí, pero me gustó esta idea de que no es una clase, no es una conferencia, es un intercambio donde yo pregunto, yo escucho y luego yo hablo y tú me escuchas alrededor de las verdades transformacionales del Evangelio. Es una forma de discipulado y como se enseña en otro curso o uno de los cursos del programa, se trata de una relación bíblicamente edificante. No es una terapia como tal. La palabra terapia en griego significa curación, así como hay fisioterapia,
helioterapia, en fin, tantas veces. Pues la terapia significa curar, es otra cosa más. Y es lo que de alguna manera intentamos nosotros, curar desde la perspectiva del alma, ¿no? Traer la salud, traer la medicina espiritual. Entonces, eso es consejería, consejería. Se aplican, pues, las maneras de la comunicación en cualquier contexto, incluso en el contexto psicológico, ¿no? Se escucha a la persona, se interpreta la información recabada, es decir, cuando el terapeuta, el psiquiatra escucha el problema de la persona, en ese momento en su cabeza, él está tratando de armonizar la situación individual con algún marco de referencia, con alguna idea o algún sistema de pensamiento que él ha abrazado como completo, como suficiente para poder entender y entonces ayudarlo. ¿Me explico? Todos los psicólogos tienen un marco de referencia. Por eso se echan 4 o 6 años estudiando a los distintos autores, las diferentes corrientes, y entonces dicen, bueno, de acuerdo con la perspectiva humanista, de acuerdo con la perspectiva conductista, de acuerdo con la perspectiva freudiana, el problema de esa persona es tal cosa. Eso es interpretar. Aquí está nuestro marco de referencia. Aquí está lo que necesitamos conocer para poder dar sentido y entender qué está sucediendo en la vida de esta persona. Consejería significa guiar a la persona para que pueda discernir, distinguir las intenciones del corazón. Decía yo hace un momento a mi yerno, las personas no somos impulsadas por instintos, sino por intenciones. Deseamos hacer cosas y necesitamos nosotros la guía, la luz, el espejo de la palabra para poder distinguir qué es lo que realmente yo quiero. Cuando nosotros hablamos, incluso cuando tenemos que amonestar a la persona, lo hacemos como dice Pablo en Filipenses 4:15, hablar la verdad en amor. ¿Cuáles son los fines? Bueno, estoy juntando aquí algunos textos que ustedes conocen: instruir, convencer de pecado, corregir, consolar, animar, y al final de cuentas traer de vuelta a los que se han desviado de la verdad. Lo que queremos hacer al final de cuentas es ayudar al aconsejado para que obedezca la palabra de Dios. Se abordan asuntos de interés que también le pertenecen a las demás consejerías, temas como el sufrimiento, el enojo, la culpa, el temor, depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos. Se abordan diferentes grupos demográficos: consejería para mujeres, consejería para varones, para solteros, para casados, para adolescentes, para matrimonios. Y por supuesto que en la consejería bíblica hay elementos que sirven para funcionar en las otras consejerías. Pues se aprende a hacer preguntas, se inculca esta responsabilidad del consejero de, pues, que sea una persona en quien puedan confiar, la confianza que tenga el aconsejado de poder contar asuntos muy personales, muy íntimos, muy vergonzosos a veces, guardando sabiamente la confiabilidad en un ambiente de calidez, no de juicio, no de condena, el manifestar, como dice la Biblia, ¿no? Llorar los unos por los otros, gozarnos, lo que la psicología llama empatía. Se desarrollan, como dije un momento, habilidades para escuchar. Aprendemos cómo hacer preguntas, cómo responder, cómo intervenir, cómo clarificar. Eso es consejería. Pero estamos hablando no de cualquier consejería, estamos hablando de consejería bíblica. Y el doctor Paul Tripp decía en sus clases una frase que ustedes dirán, caray, tantos años para estudiar, para decir esto. La consejería bíblica es bíblica porque es bíblica. Créame que pues me sorprendió. Pero me voy convenciendo de la razón que tenía el doctor Tripp. La fuente de verdad de donde nosotros nos anclamos para decir, a ver, ¿qué significa la lucha de esta persona? ¿Cómo puedo entender correctamente esta lucha, esta situación? Es la inspirada, autoritaria, inerrante y suficiente palabra de Dios.
Podríamos llevarnos un buen rato explicando cada concepto, pero lo que quiero decir es, la Biblia es la fuente suficiente, autoritaria, confiable, por una simple razón, hermanos. Es la palabra, es la sabiduría, es el consejo de Dios. Y pues como es consejería bíblica, y Santiago 1:22 dice que no solamente nos conformemos con ser oidores, sino hacedores, entonces la consejería bíblica pretende aplicar de manera responsable las verdades que están aquí y conectarlas con los problemas humanos, en el contexto de lo que se ha enseñado a lo largo de estos 21 siglos por la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica. En ese sentido, la consejería bíblica tiene que oponerse, porque la base es la escritura, cualquier idea equivocada acerca de los asuntos más importantes que debe conocer y debe responder no solo cualquier consejero, cualquier creyente. ¿Quién es el hombre? El hombre es moralmente, ¿nace bueno o nace malo? Y de una idea equivocada sobre el diagnóstico de su problema esencial. ¿Cuál es el problema de fondo de los seres humanos? ¿Es la ignorancia? ¿Es el dolor? ¿Es la economía? ¿Es el pasado? ¿Es el presente? La Biblia tiene una respuesta muy, muy contundente. ¿Cuál es la verdadera solución al problema del ser humano? ¿Cuál es la meta a la que debe apuntar todo esfuerzo de ayudar a alguien en sus problemas? Y algo muy importante que pasamos por alto. ¿Con qué medios, con qué recursos vamos a lograr esa meta? La Biblia tiene la respuesta a todos esos asuntos. Y el consejero debe conocer pues, muy bien su teología, muy bien su Biblia. Ahora, cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de que no todos los creyentes, no todos los pastores, no todos los consejeros bíblicos están igualmente o tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, la misma elocuencia, la misma experiencia, la misma pasión, el mismo llamado, el mismo entrenamiento. Sin embargo, es la tarea de cada creyente, no solo de los llamados profesionales que están ahí afuera, que estudian en una universidad. Eso nos lleva a considerar la respuesta a otra pregunta. Bueno, ¿y quién la puede o la debe realizar? Bueno, no solamente los expertos seculares, tampoco solo los expertos cristianos, ¿no? Que serían los pastores o los líderes de la iglesia. Amados hermanos, de las verdades que más me he esforzado en inculcar en cada uno de los que han sido mis alumnos a lo largo de estos 26 años, 24 años, 26 años, perdón, es que es una tarea de todos los creyentes. Todos los creyentes. Vamos a ver rápidamente este pasaje. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Bueno, perdón, olvidé mencionar que esta es la nueva Biblia de las Américas, que es la versión que usamos en nuestra iglesia. Bueno, escogí este pasaje dentro de varios que pude haber escogido para resaltar algunos detalles muy importantes. Número uno, vean ustedes cuál es el problema que tiene en mente aquí el apóstol Pablo. Si alguno es sorprendido en alguna falta. Ok, quizá lo que viene a su mente es si alguno es cachado. No, no. Aquí la palabra sorprendido es que es como si fue tomado por sorpresa por algo, ¿no? Atrapado también puede significar, ¿no? En alguna falta. No necesariamente dice pecado. Entonces estamos hablando de un asunto importante, serio, que representa una amenaza a la salud espiritual del creyente. Ese es el problema. Pero luego vean ustedes cuál es la meta, cuál es la intención última, cuál es el propósito. Estamos hablando de la consejería, ¿no? Cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Humillarlo? ¿Meramente disciplinarlo? ¿Expulsarlo? ¿Nada más eso? No dice el apóstol Pablo, restáurelo. ¿Qué es restaurar? Restaurar es devolver a una cosa su funcionamiento
original. Volver a que eso que está fallado sirva para lo que fue creado. Ustedes llevan su computadora a un técnico y no esperan que el técnico lo haga. Ah, no, sí está re mala y lo tiene a la basura, ¿verdad que no? Ustedes esperan que se lo devuelvan funcionando como debe funcionar. Es la restauración. Ahora, ¿cómo se hace esto? Dice Pablo, en un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los expertos, porque nosotros no somos los que ya vencieron ese problema. Vean lo que dice Pablo, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tú también puedes cometer el mismo pecado que comete esta persona. ¿Quiénes son los que son llamados a esa tarea? Dice Pablo, ustedes que son espirituales. Es decir, ustedes que tienen al Espíritu. Ustedes que son guiados por el Espíritu. Y ojo, aunque la palabra espiritual puede significar un hermano que lee mucho su Biblia, muy dedicado, si ustedes leen Romanos capítulo 8 van a entender que cada creyente genuino en Cristo Jesús es espiritual. La palabra espiritual solo quiere decir que es dirigido por el Espíritu. Y dice Pablo, el que no tiene el Espíritu no es de él. O sea, ¿quiénes son esos ustedes? Los creyentes. Bueno, ¿y la tarea de los pastores cuál es? Ah, bueno, al final de cuentas él dice, cuando ocurre esto, vean lo que está sucediendo en la iglesia. Estamos llevando los unos las cargas de los otros y esto es la ley de Cristo. Esto es cumplir la ley de Cristo que, pues, quizá pudiera ser, ámense los unos a los otros. Bueno, ¿y los pastores qué? ¿Cuál es su chamba? Bueno, dice la palabra, y él mismo constituyó, el Señor estableció para su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué intención? Dice perfeccionar a los santos para el ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que sigamos la verdad en amor, para crecer todo en Cristo. Perdón, ya me adelanté al efecto. Quiero que ustedes vean cuál es la tarea de los pastores aquí. Dice perfeccionar. Una mejor traducción de la palabra perfeccionar es entrenar. ¿Se acuerdan ustedes al principio? Yo les hablaba que la tarea de un pastor cuando predica es capacitar, entrenar, darles las herramientas necesarias, equiparlos. Bueno, aquí está la idea. La tarea de los hombres de Dios, aquí se está hablando de los líderes que Dios ha establecido, pero la tarea de cualquier maestro de la Biblia es entrenar a quién, a los santos para la obra del ministerio. No pierdan de vista eso. Cuando alguien escucha la palabra la obra del ministerio, piensan en la tarea pastoral. Pero aquí se nos está diciendo que la tarea de los pastores es capacitar para la obra del ministerio. ¿A quién? A los santos. Y creo que ustedes, todos los que estamos acá, estamos convencidos que una de las palabras que usa el apóstol Pablo para referirse a los creyentes es exactamente eso, a los santos. Es decir, bueno, esa es la chamba de los pastores, capacitar a la iglesia a través de la predicación, a través de cursos, a través de materiales, etcétera, para que entonces, en primer lugar, los miembros se provean de cuidado personal, de consejo bíblico básico, elemental, pero también hay más responsabilidad, los líderes de grupo, los mentores, los maestros de escuela dominical, por supuesto. Luego hay otro grupo que quizás son consejeros entrenados que han tomado algún curso y pues obviamente no puedo recomendar un mejor curso, un mejor programa que nuestro diplomado en consejería bíblica, que proveen consejería formal, ya con un poquito más de atención. Y pues en última instancia, los últimos responsables de esta tarea, pues recae en los pastores, en los ancianos, que proveen también consejería formal, pero también, como ya dije varias veces, entrenan a sus miembros y tienen la tarea de supervisar todo el ministerio pastoral, todo esfuerzo que se haga en la iglesia de compartir la palabra a fin de transformar la vida de los oyentes. Bueno, hermano, hermana, quiero que sepas algo de aquí hasta que te mueras. Tú ya eres un consejero. No te pregunto, no, pues a mí me gustaría serlo. Ya eres un consejero.
La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué tipo de consejero soy? Y no estoy hablando de si soy un buen o un mal consejero. No, más bien, ¿qué tipo de consejo das? Y solo hay dos opciones. Tu consejo, las palabras, tu perspectiva, lo que tú le dices a la persona que busca tu ayuda, una de dos, o está en sincronía con la palabra de Dios o está en desacuerdo. Y no importa si tú ya has estudiado consejería, no importa tu método, no importa tus habilidades, tus cualidades, ya eres un consejero, ¿ok? Bien, ya se pasó la hora, pero quiero pedir permiso para robar, Pastor José Luis, 10 minutitos Adelante, más. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo adelante, hacerlo? adelante, Dicen que es mejor pedir que robar, así que pues al menos tengo el descaro de pedir chance para robar. adelante, Muy bien, adelante. gracias, hermano. Entonces, te preguntarás, bueno, ¿y qué necesito yo para realizar mi tarea de aconsejar bíblicamente? Bueno, esta es mi respuesta simplificada. Necesitas una teología bíblica del cambio. Ahora lo voy a mostrar rápidamente. Necesitas una serie, una guía básica de cómo puedo yo ayudar a alguien. Necesitas desarrollar ciertas cualidades básicas de carácter. Necesitas desarrollar ciertas habilidades para hacer la tarea. Cualidades tienen que ver con el carácter y habilidades tienen que ver con lo que tú haces. Y por supuesto, necesitas tener conocimientos muy particulares de asuntos específicos que con toda seguridad y con toda certeza les digo, aquí están las respuestas. Vamos uno por uno. Cuando hablamos de una teología del cambio, estoy hablando de qué enseña la Biblia acerca de cómo es el cambio, cómo se lleva a cabo el cambio. Es decir, una teología del cambio nos enseña a responder cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es su problema fundamental. Son las circunstancias, es su pasado, es algún problema hormonal, es algún problema en su cerebro. ¿Qué papel juega lo que la Biblia llama el corazón? Creo que muchos de acá conocen el famoso texto de Proverbios 4:23 que dice sobre todo toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el manantial de la vida, dice, creo yo, la NBI. El corazón es la palabra crítica para entender por qué la gente hace lo que hace. Pero por supuesto, nosotros estamos en medio de personas, de voces, de situaciones, nuestro propio cuerpo, y necesitamos entender hasta dónde llega el papel de las circunstancias. Uno de los, yo le llamo mantras, una de las frases que repito en mis clases, particularmente en la clase de dinámica del cambio bíblico, que pues no se la pierdan por nada del mundo, es esta. Las circunstancias son importantes, son influyentes, son complejas, pero no son determinantes. No tienen la respuesta final. La respuesta final, por qué hago lo que hago, es el corazón. Y por supuesto, una teología del cambio nos ayuda a responder, bueno, ¿y cómo es el cambio? ¿Cuáles son las metas? ¿A dónde debo apuntar? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo ocurre este cambio? Bueno, ese es un área que pues yo ahorita le llamo en mis clases teología bíblica del cambio, pero el nombre ya tradicional con el que lo bautizó el doctor David Paulison es la dinámica del cambio bíblico. Bien, una segunda herramienta fundamental que necesitas para ser un consejero capacitado es, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues necesitas una metodología bíblica que esté de acuerdo con tu teología bíblica del cambio. Y es aquí donde los psicólogos cristianos, que solo tienen 4 o 6 años de psicología, leyendo a Maslow, a Freud, a Jung, a todos los grandes nombres, y tienen su Biblia, quizá lo que aprendieron en la escuela dominical, cuando mucho. Aquí es donde falla, porque pueden tener su Biblia, pero a la hora de poner en práctica la serie de pasos para ayudar a las personas, su práctica, su metodología es contraria muchas veces
a lo que dice la Escritura. Ojo, yo no estoy diciendo que la Biblia nos dice en algún capítulo ahí del Nuevo Testamento, así es como se debe aconsejar. Sesión uno, sesión 2, sesión 3. Por supuesto que no. Pero no puedes tú entender al ser humano de una manera y abordar su problema desde otra perspectiva. Al menos los psicólogos, los psicoterapeutas son más consistentes. Si ellos creen que el hombre es el resultado de la evolución que venimos de seres inferiores, pues entonces van a abordar el problema de la gente como lo que ellos creen que es el ser humano. Pero es ilógico y vamos a usar la palabra esquizofrénico pensar, no, esa persona es una criatura a imagen y semejanza de Dios, pero su problema es su pasado, o su problema es su ambiente, o su problema son sus necesidades psicológicas no satisfechas. No hay concordia ahí. Esta metodología bíblica debe apuntar a la conducta y al corazón. Debe estar centrada en el Evangelio, debe motivar a la santificación, debe mostrar gracia en el consejero. ¿Saben por qué la gente consulta y puede pagar, y eso me da mucho coraje, hasta 1,200 pesos por una sesión de 50 minutos, donde se pasan hablando 40 minutos o 45 minutos, y los últimos 5, el psicoterapeuta dice, no, no, pues sí está muy difícil. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué has pensado al respecto, no? ¿Y tú cómo te miras? ¿Cómo te proyectas? Si es para eso, hermanos, yo voy a dejar el ministerio y de verdad yo voy a terminar siendo un psicoterapeuta porque pues, no tengo que hablar mucho y solo tengo que darle por su lado a las personas. ¿Sabe por qué la gente va? Porque la gente va a psicoterapia porque se siente no juzgada. Si algo yo he escuchado y me golpea el corazón por mi propia vida y por la vida de mis consiervos es que ahí no me siento juzgada, pastor. Ahí me siento aceptada. De verdad, eso nos debe de doblar el corazón a los pastores, a todos los consejeros. Nos falta gracia. ¿Saben ustedes por qué la gente se acercaba a Jesús y no a los fariseos? No solamente porque Jesús enseñaba con autoridad, sino por la gracia que derramaba Jesús. Era como la miel para las abejas. Era irresistible la gracia de Cristo. Ahora, no era una gracia que aceptaba de manera incondicional. Escuchen usted las palabras que el Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿no? ¿Qué le dijo? Ni yo te acuso. Vete, pero le dijo, no peques más. No, el Señor mantuvo ese equilibrio perfecto entre esa aceptación, esa gracia, te doy la misma gracia que yo he recibido, pero esa gracia, como decía Paul Tripp, es una gracia incómoda, porque no se conforma con lo que tú eres y te da el poder para cambiar. Una metodología que responsabilice al creyente, no que le ayude a echarle la culpa a los papás, al diablo, al espíritu de no sé qué. Y por supuesto, esta metodología tiene que respetar y honrar una de las cuatro características centrales de lo que creemos los reformados acerca de las características de la Biblia, la suficiencia de la Escritura. Una charla me haría falta para explicar esto. Y aquí hay diferentes metodologías que coinciden. Aquí hay una de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Esto es lo que ellos proponen. Luego está otra que yo conozco, la de este libro que se los puedo recomendar. Ya está gratuito. Googleenlo y sería una excelente introducción. El pastor y la consejería. Quítenle el pastor y pongan allá el creyente y la consejería, ¿no? Aquí está el doctor Jeremy Pierre y el doctor Deepak Reju. Y esos son los pasos, esa es su metodología. Está la del doctor Wayne Mack, que es realmente el que escribió la gran parte de este libro ya clásico, el doctor John MacArthur le dio su nombre para que pues lo puedan leer, ¿no? Pero aquí están los pasos o los elementos, perdón, los elementos de una metodología bíblica de la consejería. Y pues al menos el libro que yo sigo considerando hoy por hoy el mejor libro que armoniza una teología bíblica del cambio y una metodología bíblica para el cambio es el libro del doctor Paul Tripp que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. La primera parte, el doctor Tripp explica eso del corazón,
el cambio, la meta de Dios, y en la segunda parte, él propone su metodología que él reduce a 4 palabras: amar, conocer, hablar y hacer. Y si ustedes se inscriben al programa, y si se lleva este libro, lo cual yo oro y ruego para que se mantenga, será la metodología que van a aprender. No he conocido una metodología completa, sólidamente teológica y práctica para llevar a cabo la consejería bíblica. Otra cosa que necesitas es desarrollar ciertas cualidades de carácter y habilidades. Cuando hablo de cualidades, estoy hablando de asuntos como el dominio propio, ser tolerante a la atención, ser paciente, tener ese deseo, esa capacidad de estar animando constantemente. Y pues algunas habilidades como escuchar, cómo hacer preguntas correctas, cómo organizar la información, en fin, cualidades. Tiene que ver ya contigo, con tu preparación de lo que tú eres, porque no solamente Dios usa nuestra información, Dios nos usa a nosotros, Dios usa nuestra personalidad. Y bueno, un último elemento que debes conocer, bueno, pues, ¿cuáles son aquellos temas por los que mayormente o por lo general las personas buscan consejería, ¿no? Temas como asuntos de familia. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser padres, acerca del matrimonio, acerca de la soltería, el entendimiento de los niños, de los adolescentes? Otro subcampo son pues, los problemas generales, problemas que la mayoría de nosotros enfrentamos: el sufrimiento, el enojo, la culpa, lo que la Biblia llama temor al hombre, que pues se conoce como la codependencia, ¿no? Problemas serios como las adicciones, asuntos de sexualidad, la homosexualidad, lo que ahora es hoy el transgenerismo, cómo enfrentar, cómo entender la pornografía, cómo ayudar a estas personas. Y también ese es el área que pues hay que, hay que crecer un poquito más, todos los asuntos o los problemas psiquiátricos. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cómo abordar una persona luchando con depresión, una persona diagnosticada con ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, el bipolar, esquizofrenia, etcétera, etcétera, y los que se acumulen esa semana? Bueno, así que hermano, no sé si ya lo sabías y no sé qué significa esto para ti. Hoy quiero dejarte con esta idea. Tú eres un consejero de tu iglesia, lo quieras o no lo quieras. Cuando tú sales del templo y hablas con cualquier persona y te enteras de alguna situación o te preguntan o meramente tú expresas tu opinión, estás dando un consejo. La pregunta aquí no es si vas a ser un consejero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para que te conviertas en un consejero bíblico y un consejero bíblico efectivo? Y escucha esto: si tú no lo haces, si tú no haces consejería, si tú no eres intencional de aprovechar cada oportunidad para compartir la perspectiva de Dios, los pensamientos de Dios de manera específica a algún problema en particular, otros, escucha bien, no lo van a hacer, ya lo están haciendo en tu lugar. Redes sociales, amistades, películas, canciones, series, novelas, libros, el gobierno, la escuela. ¿Por qué no decides capacitarte para que cobres una confianza sólida en este libro que tienes y que lees y te explican cada semana, para que seas un consejero bíblico efectivo? Bueno, aquí están los libros. Ya les dije que les voy a dejar esta presentación. Y también los que quieran, grabé este audio. Puedo pasarles el link, lo voy a subir a mi Drive y les paso sin costo el link para que ustedes escuchen de nuevo esta charla. Aquí están los 2 primeros libros. El libro por excelencia de metodología es este. Aquí está el libro que lo tengo así como pues uno de mis mejores libros que atesoro mucho. El primer libro escrito en el siglo pasado, que es el intento de regresar a la consejería bíblica. Hay una versión así para niños, por llamarlo de alguna
manera que se llamó Capacitados para Restaurar. Es la metodología o la perspectiva del doctor Jay Adams, del libro que está a la izquierda, pero reducido para que sea un poquito más accesible a la mayoría. También luego de ese libro sale este que se llama Cómo asesorar a las personas para que cambien. Y es la metodología particular del doctor Jay Adams. Luego está este libro del doctor Paul Tripp y el doctor Tim Lane, que incorpora más la perspectiva de David Paulison. Estos dos hermanos fueron alumnos de David Paulison, que fue el primero en articular un poco más ampliamente el modelo del doctor Jay Adams para hacer y entender la consejería. Estos dos libros yo bendigo al Señor porque ya están en español. Son dos libros extraordinarios donde en el primer caso hay no menos de 14, 15 autores que van tocando temas muy importantes, desde qué es la consejería bíblica, los fundamentos teológicos, algunos temas en particular. Y este libro, que es una bendición, a mí me dio muchísimo gusto y bendije al Señor cuando yo lo vi en español, porque lo compré ya hace varios años. Y este libro es fantástico porque la primera parte, después de una breve introducción, nos habla de los fundamentos teológicos. La consejería es teología aplicada. Después se nos presenta una metodología básica para aconsejar. Y la última parte, que es como creo yo, quizá, no sé, 3/5 partes del libro, son asuntos muy, muy específicos, para que tengan ustedes una idea, del capítulo 21 hasta el 40. Es la mitad del libro. Temas como el enojo, resentimiento, amargura, preocupación, ansiedad, miedo, temor a la gente, tristeza, infertilidad, desórdenes alimenticios, dolor, trauma, abuso, en fin, hermano, consíguete este libro. Deja de tomar coca 2 meses, cancela tu suscripción a Netflix por un mes o 2 meses y cómprate este libro si realmente estás interesado en hacer consejería. Aquí está ese libro que les comenté, este libro del doctor Ed Welch, que en realidad son dos obras compactadas en una. Este es un libro para laicos, es para que lo puedas tomar y lo puedas enseñar en la escuela dominical. ¿Cómo empezar? ¿Cuáles son las cosas básicas para cuidarnos unos a otros? Vean que no dice ahí consejería, ¿no? Es cómo cuidarnos los unos a los otros. Bueno, me tomé más de 10 minutos, pero agradezco, hermanos, de verdad, su paciencia. Si algunos ya están dormidos por allá, no los culpo, pero pues es un privilegio para mí, como pueden darse cuenta, no puedo parar de hablar de esto, porque personalmente esto ha traído un cambio a mi vida y es un placer, es un gusto poderlo compartir con otros. Que Dios les bendiga. Sí, gracias, Pastor Félix. Como ustedes, hermanos, han escuchado, esto es meramente una introducción a un mundo que hay que explorar y ciertamente todavía en las iglesias no se ha explorado mucho. Así que si ustedes desean más información, podemos seguir, estará disponible los medios de comunicación, así como también el video de esta primera conferencia. Estaremos sacando la segunda conferencia o otra maestra también del diplomado estará con nosotros, se llama Elsie Castellanos, estará compartiendo el Ministerio de Reconciliación, la importancia de vivir en paz con tu prójimo. Así que estaremos nosotros nuevamente de vuelta con una charla promocional más en la lista. ¿Sale? Y hermanos, pues les animamos en el nombre del Señor. Si ustedes están pensando en capacitarse, pueden ustedes apuntarse para que conformemos la lista de este año 2026-2027. ¿Sale? Que el Señor les bendiga, pasen buenas noches. Pues ahí eh, el pastor Félix en algún momento va a poner todo el material disponible. Nosotros lo vamos a también poner disponible. ¿Sale? Tenemos ustedes sus correos, ahí se los podemos mandar también. O sea, con toda facilidad ahora podemos hacer todas estas cosas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Nos vemos en 2 semanas.
Dios les bendiga, gracias.